En este apartado se abordarán los principios científicos del entrenamiento deportivo, los cuales los podemos definir como leyes pedagógicas, biológicas, psíquicas e incluso lógicas fundamentales aplicables a cualquier proceso biológico y de preparación física. Están orientados hacia el logro de la forma deportiva y al desarrollo y mantenimiento de la salud física y mental del deportista, siempre en función de la optimización del proceso de entrenamiento y consecución de los mejores resultados. Los principios científicos del entrenamiento son universales, no deben ser ignorados en ningún momento. Estos deben permanecer siempre presentes durante todo el proceso de preparación física y nos permitirán conseguir los mejores resultados durante la competición. Citaré algunos de los principios científicos que considero fundamentales durante la preparación física de un deportista. Debo destacar que no son los únicos que existen, pero según mi propia experiencia en el campo de la preparación física, docencia e investigación en el deporte, son los que hasta el momento considero más relevantes. Los invito a conocerlos y a investigar un poco más sobre tan importante tema. Principio de la unidad funcional. Nuestro organismo funciona como un todo. Todos los sistemas y órganos están interrelacionados y son dependientes entre sí. Es por ello que el entrenamiento debe contemplar el desarrollo y buen estado de cada sistema del cuerpo humano, así como tener en cuenta la forma en que se interrelacionan. Por ejemplo, si el sistema cardiorrespiratorio de alguno de nuestros atletas está siendo afectado por alguna patología, asma o gripe, no podemos esperar su mejor desempeño durante un entrenamiento para mejorar el consumo máximo de oxígeno. Es lógico y simple de comprender, así como de llevar a la práctica. Principio de la salud. Personalmente lo considero el más importante de todos y es que si no se cumple con este principio no podremos cumplir con ningún otro. Tiene además mucho que ver con el anterior. Todo proceso de preparación física o entrenamiento deportivo debe obrar en función del bienestar general del atleta, de su salud. Por ninguna razón debemos ponerla en riesgo. Debemos tener en cuenta que el entrenamiento deportivo es un proceso experimental en el que trabajamos con seres humanos. Una mala dosificación durante el entrenamiento puede producir lesiones irreparables. Por esta razón debemos ser altamente éticos y responsables. Principio de la multilateralidad a la especialización. El entrenamiento debe tratar de reproducir o asemejarse lo máximo posible a las condiciones reales de competición. Se deben buscar metodologías propias y ejercicios que se adapten a las características de cada deporte. Olvidar la preparación física estrictamente fundamentada en sesiones de atletismo, por ejemplo. Cada deporte es diferente y se maneja sobre principios y acciones diferentes. En cada deporte es necesaria la especialización en las acciones, en las posiciones de los deportistas e incluso de sus características morfológicas. Se debe trabajar haciendo énfasis en estas características, así como en un desarrollo integral y completo de todas sus capacidades en función de su máximo rendimiento. Principio de la sobrecarga o umbral de entrenamiento. Hace referencia al tipo de carga que se administra durante una sesión de entrenamiento. Si la carga es la adecuada y alcanza el umbral, se producen adaptaciones progresivas. Cuando la carga es ineficaz y no se acerca al umbral, no produce adaptaciones, por lo que el entrenamiento es ineficaz. Finalmente, cuando la carga es muy alta y sobrepasa el umbral, no solo no hay mejoras, sino que puede producir adaptaciones regresivas, lesiones, fatiga o malas sensaciones. Principio de la recuperación. Durante el proceso de entrenamiento deportivo es necesario comprender un concepto clave. La recuperación es parte del entrenamiento y tiene quizás más importancia incluso que la etapa activa. No hay que olvidarse de que todos los fenómenos de recomposición en nuestro organismo se dan en esta etapa. Cuando se entrena, se producen microlesiones en las fibras musculares. Cuando se recupera, se reconstruyen y fortalecen las zonas de mayor demanda. Este proceso se llama adaptación y para que se produzca necesita que se respeten al pie de la letra los tiempos, las formas y los medios de recuperación. Principio de la supercompensación. Se trata de un principio fundamental del entrenamiento, tal vez el más importante luego del principio de la salud. Su comprensión es sencilla. Cuando se aplica una carga eficaz, nuestro organismo logra adaptaciones progresivas. Luego de una adecuada recuperación, el organismo consigue un estadio más elevado con una considerable mejora de sus capacidades, lo cual le permite afrontar una carga superior. La aplicación de varias cargas eficaces combinadas con una adecuada recuperación hace que se eleve el estado de forma deportiva a través de este fenómeno biológico. Principio de la continuidad. Si el entrenamiento se interrumpe, se pierden las adaptaciones progresivas. Si hay una lesión,
Habrá que arbitrar los medios para trabajar con el resto del cuerpo, pero la consigna siempre debe ser tratar de no interrumpir el entrenamiento. La recuperación es sumamente importante para poder cumplir con este principio, ya que si no se respeta, pueden presentarse adaptaciones regresivas y lesiones que atenten contra la continuidad del entrenamiento. Principio de la individualidad. Cada persona es única, no solo sus características morfológicas y fisiológicas son diferentes, el hombre es algo más que la suma de estas partes. Es un error esperar reacciones idénticas entre dos individuos que realizan el mismo trabajo. Investigaciones desarrolladas con gemelos idénticos lo han demostrado. Este principio es fundamental porque indica que no se trata simplemente de repetir trabajos o de copiar trabajos. La respuesta de los deportistas siempre tendrán variaciones y en algunos casos serán muy grandes. De hecho, el entrenamiento deportivo debe ser periodizado en base a la individualidad de cada atleta, a sus características e incluso su rol en el deporte y durante la competición. Principio del incremento progresivo de la carga. Para que exista una adaptación progresiva al entrenamiento, la aplicación de las cargas debe ser dosificada en base a su efectividad. Si se administran las mismas cargas durante periodos de tiempo prolongados, no se producirán adaptaciones progresivas. Es por ello que durante el proceso de preparación física se debe aumentar continuamente la carga de trabajo, volumen o intensidad en función de la evolución del deportista, teniendo en cuenta la evaluación permanente que debe prevalecer durante la preparación física. Principio de la multilateralidad. El entrenamiento deportivo debe estar orientado hacia la integralidad, al desarrollo de las diferentes capacidades físicas y habilidades del atleta. Se debe tener en cuenta que las capacidades físicas se interrelacionan entre sí y muchas veces y en gran medida dependen las unas de las otras. Se debe también buscar el desarrollo total del ser humano y la generalidad de sus capacidades tanto físicas como psicológicas y sociales. El entrenamiento deportivo, además de ser la consecución de logros en competición, debe enfocarse también hacia el desarrollo de un ser humano integral. Principio de lo consciente. Todas las personas que intervienen en el proceso de preparación física, entrenadores, preparadores físicos, atletas, deben estar conscientes del qué, cómo, por qué y para qué de cada orientación en el proceso. Si este principio no se cumple, se estará trabajando sin fundamentación alguna. Se debe saber claramente con propiedad y atención al detalle sobre cada acción que se llevará a cabo durante el proceso para el logro de los objetivos. Debemos ser específicos en este caso. Nuestros atletas deben estar al tanto de las razones por las que ejecutan una determinada acción, cómo hacerlas y para qué hacerlas. De esta manera estarán conscientes de los beneficios que representan para su rendimiento. Principio de la periodización. Periodizar se refiere a la organización del tiempo con el que se cuenta para el entrenamiento, dividiéndolo en diferentes periodos más pequeños con contenidos y objetivos concretos para cada uno de ellos. Se trata con este principio de hacer que el tiempo con el que contamos obre a nuestro favor y en función de nuestro objetivo principal. La periodización es la mejor forma de sistematizar el proceso de entrenamiento. La periodización nos asegura el alcance de una óptima forma deportiva o máxima condición atlética para cada fecha programada de la principal o principales competencias del año, es decir, el más alto nivel de rendimiento en un tiempo determinado, hasta que por fin hablamos de periodización.